Sobre la cruz se partió tu cuerpo por mi rebelión, y al ver tu dolor, el Padre su rostro escondió. Tu cuerpo fue herido por mí, fuiste abatido. Ahora quiero amarte y vivir para alabarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte. Ahora quiero amarte y vivir para alabarte, como tú te entregaste sin reservas, me amaste así. Así quiero amarte, así quiero amarte. Buenos días, querido amigo, querida amiga, que nos siguen por las redes sociales. Somos Iglesia Calle Sonda 2947, acá en el barrio Sarmiento, San Miguel, y queremos en esta mañana una vez más compartir la palabra de Dios. Queremos compartir un mensaje de salvación, queremos compartir un mensaje de paz, un mensaje de parte de Dios para cada uno de ustedes. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias. Si tenés Biblia, si no, escuchanos. El texto que vamos a leer está allí en Gálatas capítulo 3, versículo 13, y vamos a tratar en esta mañana de poder transmitir todo el consejo y todo la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Allí en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Bien, en esta mañana te invito, o vamos a observar, tres frases que podemos sacar de este versículo. La primera frase que vamos a hablar es ¿qué es la maldición de la ley? En segundo lugar, ¿qué es redimir? Y en tercer lugar, ¿qué es hacerse por nosotros maldición? Así que vamos a tener una palabra de oración en la cual te invito a que te quedes conectado, que sigas escuchando el mensaje, porque hoy Dios tiene palabra para vos. Así que oramos. Señor, en esta mañana queremos agradecerte, queremos pedirte, Señor, si hay alguna persona que no te conoce, a través de esta palabra pueda conocerte, pueda reconciliarse contigo. Pedimos por cada uno de los hermanos que nos escuchan, y también pedimos por cada uno de los oyentes que nos siguen por través de las redes sociales, que nos ven, que tú estés obrando en sus vidas, y si hay algún problema o necesidad, tú estés obrando, Señor, para bien para ellos, Señor, que tú les bendigas. Dejamos esta palabra en tu mano, sobre todo para que aquellas personas, Señor, que tienen el deseo de conocerte, puedan conocerte. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, dijimos que vamos a leer y vamos a estar estudiando en esta mañana el capítulo 3, versículo 13 de Gálatas. Así que como ya lo hemos leído y te dijimos los puntos, vamos a estar viendo qué es la maldición de la ley, qué es redimir y qué es hacerse por nosotros maldición. En primer lugar, ¿qué es la maldición de la ley? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que Dios dejó escrita su ley por medio de Moisés. Cuando Moisés subió al monte, allí Dios le escribió, le dictó su ley, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, y Moisés los transmitió al pueblo. Bueno, ¿qué estaban escritas en esa ley? Bueno, estaban reglamentado lo que nosotros los hombres teníamos que hacer o cumplir para ser justificados ante Dios. Nada más y nada menos para poder justificarnos ante Dios. ¿Cuáles eran algunos de esas leyes o mandamientos? Nosotros conocemos los 10 mandamientos. Por ejemplo, no hurtarás, no matarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio,
como algunos de ellos. Ahora, fíjate que todos estos mandamientos, todas estas leyes teníamos que cumplirlas. Mirá, si tenés tu Biblia ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 10, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Fíjate que todas estas cosas que hemos leído, Dios considera que son pecados. Y estas cosas ofenden a Dios. También la palabra de Dios allí en Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todo. Ahora, fíjate que vos podías cumplir toda la ley o podés cumplir toda la ley, pero en un punto de ello fallás, te hace infractor de la ley, te hace culpable de toda la ley. La palabra de Dios nos enseña que la ley de Dios nos condena por causa de nuestros pecados. Mirá, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo aquel que hace pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Ahora, si nosotros mentimos, si nosotros decimos falso testimonio, si nosotros hurtamos, también es pecado. Si nosotros codiciamos, también es pecado. Muchas veces nosotros pensamos que el robar, que el matar, que asesinar, eso es pecado y Dios los castiga. Pero también lo que leímos recién es pecado y Dios los castiga. Entonces, si nosotros no cumplimos toda la ley, no somos culpables ante Dios por estos pecados. Bien, estuvimos viendo qué es la maldición de la ley. Ahora, ¿qué significa la palabra redimir? Mirá, la palabra redimir nos habla de rescatar, de pagar el rescate, de rescatar una pérdida económica. Eso habla la palabra redimir. Pero tenemos dos significados en la Biblia de la palabra redimir. Por ejemplo, uno lo encontramos en el Antiguo Testamento, donde la palabra redimir o la redención o el rescate se daba a través de un pariente cercano. ¿Qué es lo que hacía este pariente cercano? Justamente ayudaba y rescataba a las familias que estaban complicadas, a su familia directa. Mirá, por ejemplo, la familia podía pasar un problema económico y el pariente cercano salía a rescatar a la familia. O por ahí la familia, el hombre que era la cabeza de hogar, fallecía, moría y quedaba la viuda o la mamá con sus hijos chiquitos y no tenía medio de sustento. Entonces el pariente cercano tenía la obligación de acercarse, de ayudar, de comprar, de redimir, de rescatar a la viuda con sus hijos y todas las posesiones que tenía, y si tenía deuda también. Ahí tenemos la figura del pariente cercano. Pero en el Nuevo Testamento la palabra toma otro significado y le agrega más valor a la palabra redención para nosotros, para vos y para mí. Mirá, ya no se trata de un pariente cercano que ayuda a un familiar. Ahora la palabra redención acá en Gálatas, que la estábamos leyendo y estudiando, nos dice que nos habla de rescatar, o sea, de comprar en un mercado de esclavo para ponerlo en libertad. Ahora me decís, libertad, ¿de qué me estás hablando? ¿De mercado de esclavos, Cristian? Sí. Estoy hablando justamente de lo que pasaba en la antigüedad. En la antigüedad había esclavos en los cuales se vendían en una plaza y se comercializaba allí, y iban las personas que querían comprar un esclavo, iban y lo compraban en el mercado. Bueno, eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, ahora, yo me preguntaba cuando estudiaba esta palabra redimir, si Cristo nos compró del mercado de esclavos, si Cristo es nuestros parientes cercanos. Quiero mostrarte en esta mañana, a través de lo que estamos leyendo, a través de lo que estamos hablando, que Cristo es tu pariente cercano y quiere rescatarte. Ahora, ¿por qué necesitamos ser rescatados? Mirá, la Biblia nos dice que el que practica pecado es esclavo del pecado. Vos me decías, yo no soy esclavo de nada. Sí, la Biblia dice que si nosotros practicamos el pecado, somos esclavos del pecado. También dice que todos nosotros somos pecadores. Allí en Romanos 3:23 nos dice la palabra de Dios que todos pecamos, que no hay ninguno que no haya pecado.
También vemos allí en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Dios está enojado con nosotros por causa del pecado. El pecado nos separa de Dios. Muerte significa separación. Estamos separados de Dios por causa del pecado. Entonces, podemos también decir que la consecuencia o el salario del pecado, que la paga del pecado, dice allí en Romanos 6:23, es la muerte, una muerte eterna, una separación eterna con Dios. Ahora vos fíjate que estuvimos leyendo que Cristo primeramente dice, nos redimió de la maldición de la ley. Ahora nosotros estábamos malditos por causa de una ley en la cual encerró todo bajo pecado y necesitábamos de una persona que pudiera rescatarnos, y esa persona es Cristo. Bien, y en tercer lugar, y por último lugar, nosotros necesitamos ser rescatados. Mirá, la palabra de Dios es preciosa y dice que Cristo dice, se hizo por nosotros maldición. Ahora, ¿qué es hacerse por nosotros maldición? Mirá, nosotros, por más que quisiéramos, jamás, vos o yo, jamás hubiésemos podido justificarnos ante Dios por más que hiciéramos lo que hiciéramos. Porque jamás por nuestros medios podíamos llegar a alcanzar la justificación ante Dios. Pero ¿sabes qué? Acá en la figura del pariente cercano, no ya ese pariente cercano que ayudaba a la familia, sino ese pariente cercano que vino a este mundo, que vino al mercado de esclavos a comprarnos porque somos esclavos del pecado, porque practicamos el pecado, a comprarnos con su sangre preciosa, derramada allí en la cruz del Calvario, para rescatarnos. Mirá, te invito a que leamos otro pasaje de la palabra allí en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Nos habla de este pariente cercano que se hizo maldición por nosotros, se hizo hombre por nosotros, se hizo pecado por nosotros. Mirá, dice así, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de Jesucristo, de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, dice, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y fíjate, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese pariente cercano, Jesucristo, dice que se despojó, se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, y en otro pasaje de la Biblia dice que él mismo necesitó experimentar o pasar lo que nosotros experimentamos para poder socorrernos y ayudarnos. Y dice que no bastó con descender del cielo, no bastó con despojarse a sí mismo, no bastó de dejar por un momento las glorias celestiales, sino dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, qué hermosas palabras en esta mañana quiero que vos escuches. Cristo es tu pariente cercano. Cristo descendió del cielo para poder rescatarte a vos y a mí. Necesitábamos ser rescatados porque había una maldición en la cual estábamos condenados. Y esa maldición era por la ley, y esa maldición era por causa del pecado, como leíamos anteriormente. Mira, lo maravilloso de todo esto, que este pariente cercano hizo esta obra en la cruz de Calvario porque te ama, porque me ama, porque ama al mundo. Dice allí, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Ese pariente cercano que estaba en el cielo vino a este mundo demostrando, ¿qué cosa? El amor de Dios para conmigo, para con vos. Porque como leíamos, nosotros estábamos condenados por causa del pecado. El pecado que mora en nuestra vida, que fue pasado a través de los genes del primer hombre de Adán, pasó a nosotros y somos pecadores por herencia y somos pecadores porque pecamos. También allí en Romanos 5:8 vemos que dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es precioso esto saber que había una maldición la cual nos condenaba, que había una condenación que teníamos porque habíamos hecho cosas malas y habíamos heredado una condenación por causa del pecado? Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros, dice el texto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es ese pariente cercano que estábamos, digamos, en la lona, tirado, y nos vino a dar una mano, vino a rescatarnos, vino a sacarnos del pozo de la desesperación. Yo en esta mañana no sé cómo está tu vida. No sé cómo es tu vida, tus conflictos, tus problemas, tu situación. Lo que yo sí sé es que si no tenés a Cristo en tu corazón, si no le pediste perdón a Dios por tus pecados, en esta mañana hay una condenación la cual está encima tuyo. Y en esta mañana vos tenés la oportunidad de poder zafar de esa condenación, de poder justificarte ante Dios, no por tus propios medios, de poder arreglar tus cuentas con Dios, no porque vos sos bueno, sino de poder hacerlo a través de la persona de Cristo, que es ese pariente cercano que vino a rescatarnos a nosotros, que vio nuestra necesidad, que vio nuestra impotencia, que vio nuestra miseria y nos amó tanto que vino a este mundo. No solamente se hizo hombre, sino que fue obediente hasta la muerte de cruz. Y lo hizo por amor a mí, por amor a vos, que estás escuchando en esta mañana. En esta mañana quiero invitarte a que puedas ir a Dios y le puedas pedir perdón por tus pecados. Te invito a que puedas cerrar tus ojos y puedas decirle a Dios con tus palabras, decirle: Señor, necesito ser rescatado. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi Salvador. Y si haces esta oración, ahí en silencio donde vos estés, nos gustaría mucho conocerte. Nos gustaría mucho orar por vos. Y nos gustaría mucho poder estar en contacto con vos. Así que tenemos una oración más y cerramos el mensaje en esta mañana. Dios, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, por todo lo que tú haces por nosotros. Y te damos muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo, que nos amó tanto que dio su vida por nosotros. Si hay alguna persona que no te conoce, Padre amado, que hoy pueda escuchar tu palabra y pueda recibirte como su Salvador. Te pedimos que tú cuides nuestra nación, que cuides nuestro barrio, que cuides nuestra ciudad, que cuide nuestro gobernante, que cuide a cada uno de nosotros de este virus y que tú nos protejas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.